Yo vivo en una ciudad donde el peatón es la pobre gallina que va espantada cruzando una esquina con el semáforo a favor. Yo vivo en una ciudad. Hola, ¿cómo les va? Soy Miguel Cantilo, cantautor, escritor y bueno, mis pasiones en la vida pasan por comunicarle a la gente a través de la palabra y a través de la música mis placeres, mis convicciones, mis gustos personales y también soy admirador de los viajes, viajo mucho, paisajes, costumbres, culturas, es una de mis pasiones el viajar y soy también amante de recorrer mi propio país. Hace muchos años que lo hago, pero siempre termino descubriendo algún lugar nuevo y alguna gente nueva y alguna experiencia nueva como la de presentarme ante ustedes en esta oportunidad. Bienvenidos a Siete Puentes con Tamara. Hoy estamos con una personalidad de la música que a muchos nos ha marcado en nuestra vida. Pero tenemos aquí una obra que se llama Jardines del Origen. Él es Miguel Cantilo. Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Contame, tenés 6 libros escritos de ensayos, de crónicas, pero Jardines del Origen es tu primera novela. Me gustaría que nos cuentes un poco qué te llevó a escribir esto. Es curioso, pero me llevó a escribirla la misma necesidad de escribir los otros libros, pero lo hice antes de escribir los otros. Lo empecé hace mucho tiempo, empecé con la idea de escribir ficción, la terminé y la dejé como en reposo, como un vino, así como uno deja que repose, y me dediqué a escribir otras cosas, abordé temas relacionados con la música, con la historia de los movimientos musicales que existieron alrededor de la música también. Y bueno, y después de escribir estos 4 o 5 libros que precedieron a nivel de publicación a este, saqué del reposo esta novela y la empecé a corregir, la empecé a reescribir, por decirlo de alguna manera. Y porque uno muchas veces en este tiempo, vos fuiste madurando y aprendiendo otras cosas. Exactamente. Y aparte también conmigo hubo gente que compartió la pasión literaria, de la lectura o de la escritura, y me hizo comentarios sobre el texto que yo les mostraba, lo leían, y esos comentarios también me hicieron reflexionar sobre la posibilidad de mejorarlo en algunos aspectos, y trabajé en modificar algunos puntos. Esencialmente siempre fue el mismo relato, pero aquí fui agregando cosas y quitando otras, y bueno, con esta segunda lectura que yo le di y esta reescritura, terminó esto que acaba de ser publicado y que me satisface como haber pulido esa obra y entregársela al público de una manera más acabada. ¿Qué son los Jardines del Origen? ¿Por qué el título? Bueno, porque es una metáfora poética que yo tomé de literaturas que también me gustan mucho, que vienen de Oriente generalmente, y que comparan el trabajo de evolución, desarrollo personal en aspectos tanto espirituales como materiales, con el cuidado de los jardines, con el trabajo de los jardineros que plantan y cuidan y son como autores casi de una obra artística que es un jardín. Un jardín, cualquiera que lo haya intentado o que lo intente a diario sabe los problemas que genera, lo difícil que es mantener un jardín. Y esto se compara muchas veces con el trabajo de una persona por pulirse, por mejorarse. Entonces hay una metáfora que emparenta la búsqueda espiritual con el cuidado de un jardín, pero también hay mucha aventura en el libro. El libro está lleno de
vicisitudes que van atravesando un par de protagonistas que son un fascinador, un hipnotizador y su paciente, que es la protagonista central del libro. Estas aventuras se van dando entre la ficción y la realidad, entre el sueño y la realidad, y hay anécdotas y personajes que para mí hacen entretenido el texto, personajes que yo de alguna manera saqué de la realidad, de conocer del barrio o de las giras, o de esos personajes que van apareciendo y que merecen, uno dice a veces, este personaje merece ser transmitido, merece ser, es parte de una novela, ¿no? Y bueno, también anécdotas, cosas que vi que sucedían aquí, fuera del país también. Todo eso fue a parar a las aventuras de estos dos personajes y conforman el relato que es una fábula, si se quiere, que tiene que ver con lo ético, con las elecciones que la persona hace en la vida y que finalmente pone de relieve la importancia que tiene las relaciones amorosas entre la gente y sobre todo entre las parejas, no solo entre la pareja que protagoniza el libro, sino entre la descendencia de esa pareja también. Atraviesa el tiempo, mira la sociedad desde nuestra actualidad, pero también la mira desde la actualidad de cuando nosotros éramos jóvenes. Es decir, hay de todo un poco y es una narración que la considero entretenida. ¿Dónde transcurre? En Buenos Aires. Transcurre en Buenos Aires, pero se proyecta mucho a la Pampa, se proyecta mucho a geografías distintas, las montañas del sur, las sierras de aquí, o sea, es muy amplio el espectro porque se desarrolla en el plano de los sueños, donde no tenemos una geografía tan acotada como en la realidad. Entonces, puede aparecer tanto en una geografía patagónica en determinados momentos como en el centro o en un barrio de Buenos Aires. De hecho, uno de los jardines principales del libro está situado en el barrio de Floresta, donde uno puede tener su jardín y cuidarlo. Así que no es tampoco digamos una narración que salga absolutamente de la realidad, sino que tiene conexiones muy concretas con nuestra realidad cotidiana. Y la construcción de los personajes, porque uno para lo que es una novela tiene que armar toda una trama, pero también darle vida a cada personaje que va teniendo la obra por el hilo conductor. ¿Cómo fue tu trabajo respecto a la descripción de cada personaje? Yo creo que me dejé llevar bastante por lo que me iba sugiriendo la escritura, no partí de... ¿Sentías que alguien te dictaba? Y yo creo que algo así pasa, porque uno tiene la perspectiva de lo que va ocurriendo, a veces construida, pero a veces no, y en mi caso yo no la tenía construida. Yo iba construyendo a medida que los personajes iban apareciendo y se iban presentando ante mí y creando toda una relación entre los protagonistas y esos personajes que a veces no estaba premeditada. Pues en gran parte yo soy de los que no trabajan sobre un esquema previsto, sino se van dejando correr la pluma y ahí van apareciendo los personajes y las aventuras que esos personajes van corriendo. ¿Te gusta la jardinería? Mira, disculpame esta pregunta, sí, pero es como si me dijeras, claro. Como si me dijeras te gusta la cocina. Ah. Hay cosas que a uno le gustan y sí. a veces se aventura en hacerlas, pero no siempre las puede dominar. O sea, yo respeto muchísimo el trabajo de los jardineros, los admiro, trato a veces de intervenir, de hacer mi cosa en el jardín, pero la jardinería tiene mucho de mágico. Esto depende del clima, depende de muchas cosas que uno a veces no maneja del todo. Y en este momento, en el jardín, yo tengo un jardín en mi casa, por supuesto. Sí. En el jardín de mi casa floreció, por ejemplo, una Santa Rita, una bugambilia, que durante años estuvo en estado latente porque la helada del invierno la había deteriorado y yo ya la daba por perdida. Y este año, oh magia, resucitó la bugambilia y me decoró el jardín con su color, y esas son las cosas mágicas que hacen pensar que el jardín tiene algo de metafísico también, y es lo que en este libro trato de proyectar. Ahora, contanos, porque conocemos tu faceta de cantautor, de compositor, y más o menos nos imaginamos
dónde escribir las letras. Bueno, ¿cómo es la escritura de un libro? No, el espacio se comparte, es el mismo espacio que utilizo para componer las canciones, que es el ámbito de mi hogar, de mi casa, en la tranquilidad obviamente necesaria que uno requiere para no ser interrumpido, pero en la escritura sí, tanto en las canciones como en la computadora, como en la literatura, no recurro a la computadora de movida, digamos, sino que primero paso por el puño y letra. El puño y letra para mí sigue siendo aquel... ¿Que te permite volar? Aquel rito que para mí es irreemplazable. Tan irreemplazable como quizá pasar ese manuscrito después a una computadora y en todo caso ahí retocarlo, corregirlo, pero el arranque de la tarea de escribir para mí sigue siendo la mano, la pluma, así como lo fue durante siglos. ¿Cuál fue el tema que vos dijiste, con este tema despego? Bueno, yo creo que descubrimos Yo vivo en esta ciudad. Esa canción desde el principio fue como una llave que nos conectó con el productor que nos llevó a grabar, con el padrino artístico que fue Horacio Molina, que fue quien nos escuchó cantar y nos dijo: ustedes tienen talento, los voy a llevar a un sello grabador, y bueno, y nos presentó. Esa canción, Yo vivo en esta ciudad, fue un poco la llave que nos permitió transformarnos en profesionales. ¿Me cantas un poquitito a capela de ese tema? ¿Cómo no? Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Buenísimo. Son tierra de nadie y el tráfico es un carnaval. Yo vivo en una ciudad. ¿Qué son los sueños para vos? Bueno, los sueños son indicadores de muchas circunstancias personales, recuerdos, manifestaciones que se repiten, que se reiteran. A veces son señales muy concretas de que algo ocurre o va a ocurrir. Y hay una cosa que yo le escuché decir a Ernesto Sábato que me encantó, que probablemente citando a algún autor que ahora no recuerdo, que decía que uno puede decir cualquier cosa sobre los sueños, pero lo único que no puede decir es que no sean verdad. Un sueño no puede decirse que no es verdad. O sea, tal vez no sea real, tal vez no sea tan concreto, tan explicable, pero siempre hay una verdad dentro de los sueños que se le manifiesta al soñador, y hay autores que lo han puesto muy de relieve, como por ejemplo Castañeda con los libros de Don Juan, el soñar. Hay gente que lo toma hasta como una disciplina, como forma de entender la vida, y bueno, y el psicoanálisis en gran medida se apoya también en los sueños. O sea que yo creo que es un campo de aventuras que muchas veces nos señala caminos, y que, bueno, aquel que le gusta tomar ese riesgo, es bueno aventurarse en esos caminos. ¿Cómo es un día tuyo, Miguel? Así la gente que está del otro lado conoce a ese Miguel que ha escuchado, leído, pero ¿cómo son tus días? Bueno, a la mañana cuando me despierto me gusta la energía de la mañana para encarar cualquier tipo de trabajo creativo, sea ordenar el repertorio de mi concierto, sea terminar un cuento, un trabajo literario, una canción. La energía de la mañana me parece la más positiva, la más fuerte, la más constructiva. Y después, a la tarde, tal vez encaro ya trabajos más que no requieren de una energía tan fina, por ahí trabajos motrices o viajes o estas cosas que uno tiene que hacer a veces en la ciudad, de meterse y hacer entrevistas o trámites, relacionarse. Sí. La tarde me parece que está mejor para eso, la tarde y la noche. Disfruto de escribir, de leer, de pasar ratos
compañía de la naturaleza que me rodea. Tengo 2 perros, un gato, así que los animales Estás entretenido. también me entretienen. ¿Qué música escuchas cuando no estás escuchando la tuya? Exacto, la mía la escucho muy poco. Tengo una amplitud de criterio con la escucha de música que comparto con mis hijos. No tenemos ningún tipo de cerrazón en cuanto a las elecciones musicales. Tus comienzos en la música, ¿cómo fueron? ¿Cuál fue el inspirador para que te dediques a ser compositor y a armar el grupo Pedro Pablo? Claro. Mira, yo cuando era muy chiquito escuchaba mucho música clásica, ¿no? ¿En tu casa se escuchaba? En mi casa se escuchaba mucha música clásica, me hicieron escuchar desde muy chico, me pusieron a los mejores autores. Y entonces, como yo no tenía un instrumento para tocar, lo que hacía era ponía la vitrola, el tocadisco, y entonces me imaginaba que era un director de orquesta. Y entonces me metía dentro de la música y dirigía con un palito, una batuta, y dirigía y me metía, y sobre todo las sinfonías de Beethoven. Las sinfonías de Beethoven me llevaban a un mundo así que se me fue metiendo, se me fue introduciendo así en el oído y en la cabeza, ¿no? Con las estructuras de Beethoven, la fuerza de sus orquestaciones. Entonces, cuando llegué a la adolescencia, mis padres no me podían comprar un piano, porque no estábamos en una situación como para que yo pidiera quiero un piano y me dieran un piano. Pero sí me regalaron una guitarra. Ajá. Entonces, a través de la guitarra empecé a desarrollar todas esas búsquedas que desde la infancia había tenido de cantar, por ejemplo, en el baño. Muchos lo hacemos. Claro, por la resonancia, cantar melodías de las óperas. Entonces yo tomaba una aria de ópera que escuchaba, que mis padres, mis hermanos escuchaban, y la cantaba con mucha dificultad, reproducía todas las partes, y eso me ayudó mucho a desarrollar el oído y a transformarme en, por ejemplo, cuando cantábamos en el coro del colegio, me tomaban a mí como el referente para comparar con las voces de los otros alumnos. O sea, el oído tuyo ya estaba... El oído y la entonación, el timbre, que el profesor de música lo tomaba como una referencia para el coro. Y entonces cuando empecé a tener mis propias elecciones, bueno, con la guitarra empecé, por supuesto, por el folclore, que es la música con que aprendimos todos a tocar la guitarra, las zambas, los chalchaleros, los fronterizos, todas esas canciones, y a medida que iba creciendo iba incorporando canciones de moda, de las que se tocaban en los fogones, y bueno, y un día me di cuenta que podía componer canciones y que esas canciones eran bienvenidas por el grupo de amigos y les gustaba. Me encontré con Jorge Durietz, armamos el Pedro y Pablo, que tomamos poco el molde de dúos famosos que había como Simón y Garfunkel, o aquí inclusive el dúo salteño. ¿Por qué debería comprar Jardines del Origen? Por un factor de entretenimiento literario, detrás del cual hay algunas claves que pueden tener que ver con búsquedas que van más allá del entretenimiento, pero básicamente es una obra de entretenimiento. Tiene aventuras, pasan cosas, que eso es lo que a mí me agrada de los libros. No es una elucubración intelectual sobre la metafísica, sino que son personajes a los que les van ocurriendo cosas, aventuras, sorprendentes encuentros con personajes mágicos. ¿Es una novela de aventura? Puede ser tomada, sí, puede ser tomada como una novela de aventuras, puede ser tomada como también una premonición de situaciones que pueden llegar a ocurrir en nuestro planeta. Hay muchos elementos que hacen del libro algo, creo yo, básicamente entretenido. Por eso recomendaría su lectura. Me encantó tenerte acá. Bueno. Un placer conocerte y que te conozcan del otro lado de otra forma, ¿no? Claro. Un Miguel amante de la vida, de los viajes, de la amistad, de la música. Así que gracias por estar aquí y por acompañarnos. Muchas gracias a vos por invitarme y un gran placer estar acá. Gracias. Como les anuncié, hoy comenzamos
el ciclo de conversaciones con Walter Brizuela. Bienvenido, Walter. ¿Cómo estás, Tamara? Quería saber de qué hablamos cuando hablamos de sueños. En general nosotros decimos una profesión. Cuando entramos en el sistema educativo se profundiza esto de llegar a una profesión y los estudios de orientación vocacional están orientados, valga la redundancia, a esto de buscar una profesión que nos permita progresar en la vida. La pregunta es, ¿esa es la razón del sueño? ¿Cuál es el sueño? En realidad lo que descubrí trabajando trabajando con la negociología es que en realidad el sueño es una frase. La misión laboral está en una frase que nosotros debemos ser capaces de conformar para que luego de eso podamos estar en condiciones de elegir una carrera que sería la herramienta para cumplir nuestro sueño. ¿Tenés algún ejemplo para darnos? Sí, claro, muchos, pero te voy a contar uno en particular. Hace unos años atrás, trabajando en otra provincia, una persona quería crear empresa. A los 12 años él plantaba plantitas y las vendía en el mercado central de su lugar, de su ciudad. Y cuando llegamos a la instancia de establecer sus sueños, yo le pregunté si encontraba alguna diferencia esencial o alguna similitud esencial entre plantar plantas y crear empresas. Y me dijo, en un ratito le dijo, la verdad que no, me parece que es lo mismo. Entonces hoy esa persona ha cumplido su sueño. ¿Cómo hizo? Inició el trabajo con una empresa, 12 mercados, y vamos a ponerle 10 de facturación. Hoy pasaron 10 años de ese trabajo y él tiene 7 empresas, 3 en Argentina, una en China, una en Brasil, otra en Paraguay, y ha multiplicado por 10 su facturación y ha multiplicado por 4 sus mercados. Entonces, los sueños se cumplen a partir de la conformación de una frase que nos permita cumplir esa meta, esos objetivos de vida y progresar. En este caso, crear empresas. Y entonces, Walter, ¿para qué sirve tener un sueño? Los sueños sirven para que podamos cumplir las metas y los objetivos que nos proponemos en la vida. Gracias, Walter, por este aporte a que sigamos soñando, y a ustedes los espero el próximo martes, pasada la medianoche, por Canal 12. Che, con las mentirosas excusas de la autoridad. Pues sin embargo yo quiero ese pueblo, porque me incita a la rebelión y porque es urgente cambiar todo esto por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la ciudad, por la ciudad.